Bien, jóvenes, empezamos ya la semana 15, donde tranquilamente la semana 15 y la semana 16 vamos trabajando con el tema de base de datos, ¿ya? Y un gestor de base de datos que está orientada netamente al tema de una aplicación móvil es SQLite. Sin embargo, hay muchos manejadores de base de datos, muchos motores de base de datos como SQL Server, Oracle, MySQL, ¿está bien? SQLite. Es decir, que tú puedes crear una aplicación móvil con cualquier motor de base de datos, sea MySQL, Oracle, SQL Server, etcétera, etcétera. Sin embargo, el motor de base de datos mucho más liviano, que no consume demasiados recursos para el desarrollo de una aplicación móvil, es SQLite. ¿De acuerdo? SQLite. Bien. Por lo tanto, el objetivo es básicamente conocer las principales características de la programación móvil con SQLite y Content Provider. ¿Qué es Content Provider? No es nada más que un conjunto de clases que ya tiene incorporados los métodos que te permiten insertar datos, actualizar, eliminar, consultar datos. Entonces, Content Provider no es nada más que un conjunto de clases que te provee métodos para el mantenimiento de datos. Por lo tanto, en algún momento dado, cuando necesite insertar datos, tranquilamente puedo llamar a esos métodos donde simplemente se le pase como parámetros el nombre de la tabla por donde voy a insertar datos y qué valores. Nada más, o sea, es mucho más sencillo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, pero finalmente vamos manejando este tema en este momento. A ver. Bueno, ¿qué es SQLite? Es un motor de base de datos de código abierto, ya que te permite almacenar información de manera persistente en una base de datos. Hay otros motores de base de datos como MySQL, SQL Server, Oracle, etc. Sin embargo, SQLite obviamente es mucho más liviano. ¿Por qué? Porque no requiere de un servidor. Es decir, que tranquilamente lo puedes trabajar de manera local. No requiere configuración de puerto, configuración de ubicación del archivo, no. Es bastante sencillo de manejar este motor de base de datos. ¿Está bien? Y algo más importante es que la base de datos se genera como un archivo de texto, ¿ya? Se genera como un archivo de texto que tranquilamente se puede manipular desde cualquier aplicación. Pues como ven, no requiere de un servidor, no requiere configuración y la data o el archivo que manejemos simplemente es un archivo de texto. ¿De acuerdo? Bien, ahora precisamente acá nos indica, Android incorpora todas las herramientas necesarias para la creación y gestión de base de datos SQLite y entre ellas tiene una serie de librerías o clases API que te permite realizar tareas necesarias. ¿Cuáles son las tareas necesarias? Habitualmente las tareas de mantenimiento de datos. ¿Ya? Mantenimiento de datos quiere decir para insertar datos, modificar datos, eliminar datos y además consultar datos. ¿Ya? Ahora, en este caso puntual, hay una clase bastante importante. ¿Ya? Una clase, se podría decir una clase raíz, una clase fundamental para manejar base de datos. Es SQLite Open Helper. La clase SQLite Open Helper es una clase bastante importante que te permite, pues, gestionar base de datos desde Android. Pero no es la única. ¿Está bien? Hay otras clases más. Pero SQLite Open Helper, por ejemplo, te permite
conectarte a una base de datos, ¿está bien? Te permite, en este caso, definir, pues, tu código SQL que te permite construir una tabla, es decir, te permite conectarte a la base de datos y te permite conectarte a los objetos de la base de datos, por ejemplo, a tablas. Ya, ¿ok? A ver, veamos aquí. Ya, ahora la clase SQL Lead Open Helper. Mira aquí, ojo, la clase SQL Lead Open Helper dice, tiene un constructor, ¿ya? Y además tiene métodos abstractos. Mira aquí, ojo. La clase SQL Lead Open Helper tiene tan solo un constructor. Dice que normalmente no necesitaremos sobreescribir. Es decir, voy a usar el constructor tal como está definido. Si el constructor tiene 2 parámetros, voy a usar ese constructor con 2 parámetros. Si el constructor tiene 4 parámetros, voy a usar ese constructor con 4 parámetros, ¿ya? Por si acaso. Por eso dice que habitualmente no se necesita sobreescribir. Y algo importante, hay dos métodos abstractos, un método onCreate y un método onUpgrade. Habitualmente, no son los únicos, ¿ya? Se pueden crear más métodos por si acaso. Pero que dice que debemos de personalizar con el código necesario. ¿Y para qué? O sea, ¿cómo así? A ver, el método onCreate, ¿sí? El método onCreate se usa, por ejemplo, para poder ejecutar código SQL. De repente yo quiero lanzar un código SQL que se encargue de crear una tabla. Quiero lanzar un código SQL que se encargue de insertar datos en el método onCreate. ¿Y para qué se usa el método onUpgrade? Ese último método se usa cuando tú en tiempo de ejecución quieres modificar la estructura de una tabla, por ejemplo. Supongamos inicialmente en la aplicación tienes una tabla, no sé, imaginemos empleados con 4 campos. Tenemos una tabla empleados con 4 campos, pero en tiempo de ejecución de repente considero que debo de añadir un nuevo campo. Entonces, ¿cómo hago para poder, en este caso, modificar la estructura de esa tabla que me permita en tiempo de ejecución aumentar un campo? Entonces, onUpgrade. Este método onUpgrade solamente se lanza, se ejecuta cuando voy a modificar en tiempo de ejecución la estructura de una tabla. Mira, entonces, como tú ves acá, mira, SQLite Open Helper te provee estos dos métodos, el onCreate y el onUpgrade. Estos dos métodos, bueno, de los dos, el más importante creo yo es el método onCreate, porque es donde tú vas a implementar ¿qué código? Código SQL. ¿Y cómo voy a implementar código SQL? Como tú ves acá, miren, el método onCreate. SQLite Open Helper, perfecto, te provee, como ves acá, te provee constructores y te provee estos dos métodos. Ahí está. De los dos métodos, creo yo, el más importante es el método onCreate. Ya, en el método onCreate, tú vas a implementar código SQL. Pero ¿cómo vas a usar código SQL? ¿Cómo le vas a decir que a través de Android pueda implementar código SQL que te permita procesar base de datos? Para ello, tú vas a crear un objeto de la clase SQLite Database. Como ves, acá estamos hablando ya de dos clases, 1 y 2. Dos clases, ¿ya? ¿De acuerdo? SQLite Open Helper, repito, que habitualmente te va a permitir conectarte a la base de datos
te va a permitir, por ejemplo, crear la estructura de tu tabla. Ya, perfecto. A esa estructura de la tabla quiero insertar datos, quiero modificar datos, quiero consultar datos. Entonces, a través del método onCreate, lo que voy a hacer es crear un objeto de tipo SQLite Database. Es a través del objeto de esa clase SQLite Database donde voy a poder insertar, consultar, actualizar y eliminar. O sea, puedo hacer un mantenimiento de datos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Visto de otro modo. Mira acá, visto de otro modo. Tú tienes acá la base de datos. Hay una base de datos. Tienes acá el activity. Entonces, ¿qué te dice acá? Necesito que desde un activity pueda conectarme a una base de datos. Necesito desde un activity leer la data de esta base de datos. O sea, quiero registrarla y registrar información a la base de datos, o como también quiero leer la información de la base de datos y mostrarla sobre el activity. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para ello? Vas a elaborar una clase, vas a elaborar tu propia clase que en este caso herede, por ejemplo, la clase SQLite OpenHelper. Mira, acá hay 4 clases que estamos comentando. SQLite OpenHelper, Database Helper, SQLite Database y Cursor. Entonces necesito desde un activity conectarme a una base de datos. Vas a tener que usar estas 4 clases. Ya. Con la primera clase SQLite OpenHelper que te provee estos 2 métodos, habitualmente te vas a conectar a la base de datos. Habitualmente vas a generar código que te permita construir la estructura de tu tabla. Ya. Ahora, a través de Database Helper, lo que tú vas a hacer es asignarle permisos de escritura y permisos de lectura a tu base de datos. Es decir, si yo quiero insertar datos, necesito asignarle permisos de escritura a mi base de datos para poder escribir, para poder guardar datos. Necesito actualizar datos, modificar datos, necesito asignarle permisos de escritura, get writable database. Necesito consultar datos de una base de datos. Entonces necesito asignarle permiso de lectura, get read tailor database. Ya, estamos. Posterior a él, quiero insertar datos, eliminar, actualizar, consultar. Habrá que usar la clase SQLite Database. Y por último, siempre que tú manejes consultas, ya siempre que tú consultes datos, ese conjunto de datos se tiene que guardar en una variable. Y esa variable tiene que ser un objeto de tipo cursor. Es decir, que cursor generalmente es una clase que te permite almacenar los resultados de toda una tabla, de toda una consulta. Por lo tanto, siempre que se maneje consultas, tienes que usar un objeto de tipo cursor. Ya, acá como tú ves, mira, tienes acá un MediaActivity, que a través del método de MediaActivity lo que vas a hacer es tener la posibilidad de leer datos, insertar datos, actualizar, eliminar. Vas a usar comandos de tipo SQL. Pero para usar esos comandos de tipo SQL, primero tienes que crear la estructura de tu tabla, definir el nombre de tu base de datos. Y para eso hay que usar la clase OpenHelper. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, es decir que tranquilamente, conectándote a la base de datos, conectándote a una tabla, podrías insertar datos. ¿No? ¿De acuerdo? Podría llamar a un método que se encargue de insertar datos, actualizar datos, eliminar datos. ¿De acuerdo? Entonces tú vas a elaborar un controlador que se encargue de darle mantenimiento a esos datos y estos métodos
tendrán que ser llamados desde diversas actividades. ¿De acuerdo? Entonces, como tú ves acá, tienes varias actividades donde cada actividad va a llamar a un método según el proceso que vas a llevar a cabo. Pero para ello es relevante que te conectes a una base de datos que identifiques la tabla que vas a procesar. Y eso habitualmente lo manejas con el método onCreate de la base de la clase OpenHelper. ¿Ya? Y bueno, obviamente acá tienes el Media Activity, como tú ves, mira, por ejemplo acá tienes la base de datos y a través de un botón agregar del Media Activity tienes la posibilidad de cargar otro Activity donde obviamente vas a insertar datos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Quiere decir que este método de entrada de datos, el segundo Activity, probablemente estará llamando al método insert data, a este método. ¿Ya? Ok. Bien, a ver, para ir manejando cómo funciona esto, vamos a cargar Android Studio, por favor. Ya, a ver, cargamos Android Studio para por lo menos ir verificando la estructura de lo que genera cada clase. Ya, ok, entonces lo primero que voy a hacer es voy a crear un proyecto, ¿ya? Voy a cerrar el proyecto actual. Ya. Voy creando un proyecto y ahí voy esperando, ¿ya? A ver, creamos un proyecto de manera habitual, ¿ah? No cambia nada. Empty Activity, ya. Nombre del proyecto vamos a poner acá semana 15. Bien, bien, Jara, pero igual los dos se van al subte. Pero considerando que ya han abierto el programa, ¿no? Ya, pues vamos a considerar un punto para el subte, ¿ya? Tanto a Ramírez como a Jara.
Ya, a ver, está creando ahí la estructura, ¿no? Ya, ok. Ahora mira, ojo, terminado con él, por ejemplo, lo primero que vas a hacer en la misma ubicación donde tienes el Media Activity, vas a crear una clase. Recuerda, acá, tal como comenté en la diapositiva, ¿no? Aquí, lo que tú tienes que hacer es crear acá una clase, aquí mira, una clase donde esa clase sirva de comunicación entre un activity y una base de datos. Necesito que exista comunicación entre una base de datos y un activity. Entonces, para eso hay que crear esta clase. Esta clase que, bueno, que probablemente use, por lo menos, creo yo, por lo menos, veamos, por lo menos estas dos clases. Hasta, se podría decir hasta la tercera. Pero finalmente es una clase. Una clase que sirve de comunicación entre un activity y la base de datos. Ya, ¿ok? Ya, a esa base de datos, a esa clase, por ejemplo, vamos a llamarla mantenimiento. A ver, nos ubicamos en el nombre, en el paquete, acá dice com.example.semanas 15. Ahí vamos a crear una clase. Acá está, dice Java Class. Ya, la clase la vamos a llamar acá mantenimiento. Mira, una clase de mantenimiento tipo Java, ¿no? Finalmente es Java, ¿no? Cuando trabajamos con NetBeans. Ya, acá precisamente vas a usar, mira, vas a heredar extend, acá le dices SQL Lead, acá le vas a decir Open Helper. Mira, Open Helper. Tienes que heredar esa clase, SQL Lead Open Helper. Ya, ahora he comentado que esta clase SQL Lead Open Helper, acá nos comentamos, que esta clase SQL Lead Open Helper tiene un constructor que dice que normalmente no necesitamos sobreescribir. Hay que crear ese constructor. Y además necesito implementar dos métodos, el método onGrade y el método onUpgrade. De los dos métodos, el más importante es el método onGrade. Entonces, hay que implementar el constructor y hay que implementar esos dos métodos. Acá están. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, ya, ¿ok? Para ello acá, mira, ubicando el puntero sobre la línea donde estás construyendo la clase, acá tienes el icono del foquito y acá le digo que implemente método. Mira, acá le digo que implemente método. Ahí están los dos métodos, mira, el método onCreate y el método onUpgrade. Ok, ya, me sigue presentando un error. ¿Por qué? Porque hay que implementar acá el constructor. Ya, acá mira, clic, y acá le digo que genere el constructor. Ya, mira, hay varios parámetros, ¿no? Hay constructores sobrecargados, como usted ya sabe. Se está distinguiendo por el número y el tipo de parámetros. Ya, por ejemplo, voy a elegir el primero. Ya, ¿ok?
Listo. Ya está. Ya desapareció el error. Estoy construyendo la clase que va a servir como puente de comunicación entre MainActivity y la base de datos. Hemos comentado que la clase, ahí indica, ¿no? En el PPT, precisamente son los parámetros, ¿no? Ya son los parámetros. Si, por ejemplo, tú acá, supongamos, a ver, bueno, comentamos, ¿ya? A ver, acá estoy borrando el constructor y acá vas a tener tres, eh, tres constructores. Bueno, comentemos a ver la diferencia, pues ya que ahí preguntó su compañera Grace, ¿no? Mira, el primero tiene 4 parámetros, no sé si logramos ver. 1, 2, 3 y 4. El otro tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y el último, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4 parámetros también. Oye, entonces es igualito, ¿no? El primero con el tercero, pero no, pues ¿en qué cambia? Es cierto que el primero tiene 4 parámetros, el último 4 y el segundo 5. Pero es igual, bueno, es igual con respecto al número de parámetros, pero el tipo cambia. Mira, el primer parámetro es de tipo contexto, de tipo context, se mantiene. El otro parámetro de tipo string se mantiene. El otro parámetro, mira, acá te pide la versión. El tercer parámetro acá te pide un cursor. El primero, mira. En cambio, el último te pide primero un valor entero. En el último parámetro del primero te pide un valor entero. Pero en el tercero te pide un parámetro de tipo open parameter. O sea, está cambiando el tipo de datos. ¿En qué se distingue, no? Mira que, recuerda que estamos hablando de constructores sobrecargados, por lo tanto se tiene que distinguir en qué. En el tipo o número de parámetros. Por ejemplo, acá lo que distingue el primero con el segundo es que, pues definitivamente en el primero hay 4 parámetros y en el segundo hay 5 parámetros. ¿Está bien? Eso es lo que lo distingue también con el tercer constructor, ¿no? Pero ¿qué distingue el primer y tercer constructor? Distingue el tipo de parámetro. Pero bueno, a ver, mira. El primer parámetro de tipo context representa el contexto. Es decir, donde tú le vas a indicar desde qué activity vas a procesar la clase de mantenimiento. El primer parámetro es el contexto. Y ese contexto quiere decir que, a ver, hablando del primer constructor, ¿ya? El primer parámetro de tipo contexto. Ya, es el que va a representar al activity que se va a encargar de procesar la clase de mantenimiento. Representa el contexto. El segundo parámetro es el nombre de la base de datos. Ahí tú vas a colocar el nombre de la base de datos. Ya. El tercer parámetro, sí. Si inicialmente tú quieres hacer una consulta de datos, si quieres hacer una consulta de datos inicialmente, yo quiero que esta aplicación inicial, quiero que se encargue de hacer una consulta de datos de manera automática. Entonces, para eso tú le vas a pasar un parámetro de tipo cursor. Cuando necesito que inicialmente la aplicación consulte datos de una base de datos, valga la redundancia. Ya, un parámetro de tipo cursor. Y el último parámetro entero, solamente es un número cualquiera, 1, 10, 20, el que tú quieras, pero solamente un número que identifique a la versión de tu base de datos. Habitualmente le ponen 1, pero puede ser cualquier número. Lo que pasa es que el desarrollo siempre va cambiando, pues hay diversas versiones de la base de datos, de la aplicación. O sea, cada vez se va mejorando. Entonces, por ello que a cada producto que voy desarrollando se le tiene que asignar una versión.
¿ya? Versión, el número de la base de datos. La versión. Un número normalmente le asignan uno, pero puede ser cualquier número. Es un indicativo nada más que representa numéricamente a tu base de datos. Ya, el segundo constructor, como tú ves, prácticamente es lo mismo. El primer parámetro, el contexto. Segundo parámetro, el nombre de la base de datos. Si voy a hacer consultas automáticamente, habrá que pasarle un parámetro de tipo cursor. El número de la base de datos, la versión. Y mira, acá hay un quinto parámetro. Ese quinto parámetro se usa cuando, por ejemplo, cuando quiero lanzar un error siempre que no se haya conectado a la base de datos. Para lanzar un error siempre que haya error, para lanzar un mensaje de error, también un mensaje que indique que hubo problemas de conexión a la base de datos, puedes usar ese quinto parámetro. ¿Ya? Es una cadena, te vas a pasar una cadena que represente, un mensaje indicando que hay un error en la base de datos. Ya, puedes usar eso. Y bueno, el cuarto parámetro, mira aquí, el tercer argumento, el tercer constructor. Primer parámetro, el contexto. Segundo parámetro, el nombre de la base de datos. Tercer parámetro, la versión de la base de datos. ¿Ya? Y si, por ejemplo, nosotros queremos en algún momento dado, por ejemplo, procesar procedimientos almacenados, voy a usar este cuarto parámetro. ¿Han escuchado hablar de procedimientos almacenados? No, no, no. No, no, no. El segundo se usa más que nada, ojo Grace, el segundo solamente se usa, por ejemplo, cuando hay un error de conexión a la base de datos. O sea, claro, un mensaje de error, pero con respecto a la conexión a la base de datos, más no un mensaje de error que indique un mensaje de un determinado proceso, de una determinada acción. No, no, no. Lo que pasa es lo siguiente, mira, este constructor, a ver, ¿y por qué no? Mira, comentamos acá. Lo que pasa es que este constructor que intento crear solamente ejecuta se ejecuta para poder conectarse a la base de datos y crear una tabla, no más. O sea, con este constructor tú no vas a insertar datos automáticamente, no. Se supone que con este constructor solamente, ojo acá, con el constructor de la clase mantenimiento, solamente me voy a conectar a la base de datos y probablemente, ojo, me conecte a la base de datos. Y probablemente solamente genere la estructura de una tabla, nada más. ¿Está bien? ¿De acuerdo? A través del constructor de la clase mantenimiento, te vas a conectar a la base de datos y probablemente se encargue de ejecutar un código que genere una tabla, no más. A través de un método, donde tú vas a elaborar tu propio método, es donde ya tú vas a insertar datos. Tú vas a elaborar un método donde vas a insertar datos. Ya, como parte de la implementación de ese método es donde ya tú vas a lanzar un mensaje de error en caso que no se haya insertado correctamente. O aparte de él, vas a elaborar un método, por ejemplo, que te permita loguear usuarios. Vas a elaborar un método que se encargue de loguear usuarios y ahí, como parte de la lógica de ese método, vas a lanzar un mensaje de error indicando que el logueo no es correcto. Pero eso es como parte de los métodos. Acá, para el constructor de la clase de mantenimiento es solamente enfocado a la conexión a la base de datos y a lo mucho la creación de una tabla, no más.
Ya, estamos, ¿no? ¿Quedó claro? Bien, entonces, por ejemplo, acá voy a elegir acá el primero. Ya, mira, acá el primero. Ok. Y mira, para dejarme entender. Tú acá estás elaborando, estás elaborando una clase de mantenimiento. Acá hay un constructor. Ya, mira, estoy, para que se vea el código, estoy borrando las líneas en blanco. Ya, mira, acá, aquí tú vas a elaborar un método de insertar, por ejemplo, public void insertar. Así. Quiero consultar datos. Ejemplo, public void consultar. Así. Quiero actualizar datos. Por ejemplo, public void actualizar. Quiero eliminar datos. Public void eliminar. Ejemplo. No es la única forma, pero estoy tratando de explicar bien. Tienes ahí los 4 métodos de mantenimiento. Ah, ya, quiero hacer un logueo. Public void logueo. Ya está. O sea, todos tus métodos te olvidas por un momento del constructor, mantenimiento, del método onCreate, del método onUpgrade. Debajo de él tú vas a crear tus métodos. Mira, un método que inserte, un método que consulte, un método que actualice, que elimine, que haga un logueo. Asumo que acá tú vas a colocar un código, por ejemplo, algo así, que te permita insertar. Insertar en la tabla, no sé, pues supongamos empleados y así sigue. Asumo que acá en tu método consulta tendrás una variable y aquí aplicarás un select, asterisco from, etcétera. Si quiero actualizar datos, asumo que en una variable SQL aplicarás un update empleados, set y ahí sigue. Quiero eliminar datos, declararás una variable SQL donde voy a borrar delete from empleados, where y todo lo que sigue. Quiero hacer un logueo. Ah, perfecto. Entonces, string SQL, ¿un logueo qué es? Un select. Select, asterisco from, supongamos usuarios, donde, imaginemos, el usuario sea igual a algo y la clave sea igual a algo. Así, ¿no? Con where. O sea, finalmente, ¿qué es lo que estoy intentando comentar? De que en la clase de mantenimiento, tú vas a, probablemente, no es la única forma por si acaso, probablemente en la clase de mantenimiento elabores tus métodos de mantenimiento. Mira, insertar, consultar, actualizar, eliminar, un método que te permita hacer un logueo, etcétera. Como parte de cada método como parte de la lógica de cada método ya es donde tú vas a lanzar pues un mensaje de error, ¿no? Si inserta correctamente, perfecto, un mensaje indicando que la acción se ha realizado de manera correcta. Si no, que te lanzará un mensaje de error. Eso es ya propio de cada acción, ya propio de cada método. ¿Te dejo entender? Los mensajes de error los vas a poner en cada método según la acción. Error al insertar registro. Error al hacer una consulta. El error al actualizar datos. Error al eliminar un registro. Error o de repente error al loguear el usuario. Qué sé yo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, el error que comenté hace rato, el error que comenté hace rato es con respecto a la conexión a la base de datos. Es decir, si tú acabas de insertar, consultar, actualizar, etcétera, obviamente necesito conectarme a la base de datos.
Entonces, ¿y qué pasa si la base de datos no existe o no lo he creado? Entonces, precisamente para eso hay que trabajar con el constructor, que bueno, en este caso hoy el último argumento. Mira acá, este método, perdón, este constructor mantenimiento, como tú ves, mira, el primer parámetro es de tipo contexto. Segundo parámetro que representa tu base, al nombre de tu base de datos. Tercer parámetro, mira, cuando tú vas a manejar cursores, es decir, cuando vas a manejar consultas. Y el cuarto parámetro, el número de la base de datos, la versión de tu base de datos. Ya, el quinto parámetro podría ser un mensaje de error. Un mensaje de error siempre que haya un problema de conexión a la base de datos. No un problema de inserción de datos, de logueo, no, sino un problema de conexión a la base de datos. Siempre y cuando trabaje con 5 parámetros. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Hola, hola. Parece que se fueron a almorzar ya. Hola, ¿están ahí? Ojo, esto es como idea nada más, pero definitivamente hay más cosas que se tienen que poner, ¿no? Siempre que hagas un logueo, pues vas a trabajar con un where, ¿no? Porque con un where vas a evaluar el contenido de un campo. Ya, ¿está bien, muchachos? Ya. Ahora, miren acá. Ya. Ahora, mira, vuelvo acá. Solamente acá es el esqueleto, la estructura de cada método, ¿no? Definitivamente hay más código ahí que se tiene que ir colocando. Ya, mira, acá, dentro de tu clase de mantenimiento, acá al inicio, habitualmente tú vas a declarar una variable de tipo string. En esta variable tú vas a poner tu código que te permite crear una tabla. A ver, muchachos, ¿cómo se crea una tabla en cualquier motor de base de datos? MySQL, Oracle, en cualquier motor de base de datos. ¿Cuál es el código para crear una tablita? Ya, a ver, tomen su refresco, por favor, y a ver, ahora participe. A ver, ¿no? ¿Cómo se crea una tabla? Toda base de datos está compuesta de n tablas. Es como decir, toda hoja de cálculo, todo archivo de Excel está compuesta de hojas, ¿no? Igual, toda base de datos está compuesta de tablas. Todo archivo de Excel está compuesta de hojas. Y cada hoja en Excel está compuesta de columnas. A, B, C, D. Ya, ahora acá, a nivel de base de datos, si una hoja es una tabla, toda tabla está compuesta de campos. Los campos son las columnas. Por ejemplo, acá, mira, para crear una tablita, acá le digo, creamos una tablita, create table. Supongamos acá creo una tabla alumnos. Estoy creando una tabla alumnos. Es como crear una hoja llamada alumnos. Es como si creara una hoja en Excel llamada alumnos. Ya. Ahora, ¿qué campos? Acá le voy a decir, por ejemplo, un campo código, una columna código de tipo entero. O vamos a ponerle acá integer, así. Integer. Ya, quiero que ese campo código no soporte valores duplicados, no soporte valores nulos. Es decir, que no existan dos alumnos con el mismo código, que no exista un alumno sin código.
Entonces, para eso le das esta propiedad, primary key. Ahí está, acá estrejón, tu sí, caramba, está estrejón. Acá, ahí le estás indicando campo código de tipo entero definido como llave primaria. Quiere decir que este campo código no puede admitir valores duplicados y además no soporta valores nulos. Ya, primary key, coma, un segundo campo, apellido. Bueno, si tú deseas, haces que ese código sea autonumérico. Si tú deseas, eso dependerá ya, pues. Ya, por ejemplo acá, apellidos. Ahora, en apellidos voy a colocar texto, text. Nombres, también de tipo text. O sea, ahí yo voy creando la estructura, mira. Cierro paréntesis, ya, de acuerdo, comillas y luego punto y coma. ¿Qué estoy haciendo acá? Mira, estoy creando una variable de tipo string, llamada código, que se está almacenando ese código SQL. Claro, para los programadores ya entendemos que acá está creando una tabla alumnos con el campo código, con el campo apellidos y con el campo nombres. Pero para Android, para Java, todo esto es un texto nada más. Todo eso es un texto. Es como cualquier texto, como cualquier párrafo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. No, Ramírez, ese insert into tiene que ser ¿dónde? En tu método insertar. O sea, lo primero que tú tienes que hacer es crear la estructura. Ya, crear la estructura de tu tabla y obviamente de tu base de datos. Luego, primero tengo que crear la estructura, para luego recién pensar en insertar datos, en consultar, en actualizar. Entonces, primero hay que crear la tabla. Mientras yo no genere la tabla, no puedo insertar datos, porque si no tengo la tabla, ¿cómo voy a saber dónde voy a insertar los datos? Ya, estamos. Ese es el primer paso, se podría decir. Creamos la estructura. Ya, ahora, ¿cómo hacemos? Mira acá, para nosotros este es código SQL, pero para Java, para Android, este es un texto, nada más, un texto. Es un texto. Pero ahora, ¿cómo le decimos de que este texto, que está entre comillas, que el sistema lo ejecute como código SQL? Entonces, precisamente en este método onCreate, acá, vas a usar, mira, esta segunda clase. Mira acá, ojo, toda la teoría guarda relación a lo que hemos estado comentando. Mira, acá hay dos clases por lo menos. SQLite Open Helper y SQLite Database. Mira, SQLite Open Helper y SQLite Database. ¿Y eso dónde está? Lo mencionamos. Acá está. Aquí está. A ver, veamos por aquí. Aquí está. SQLite Open Helper y SQLite Database. Por lo menos dos. Y ahorita vamos a usar también. Mira, pero acá se está usando, mira, uno y dos. Ya. Entonces, y para ello, mira aquí. Acá, aquí está el código SQL. Perfecto. Acá tienes el método onCreate, mira. Este método onCreate recibe como parámetro de tipo SQLite Database.
Entonces, en este método onCreate, lo que yo tengo que hacer es usar ese parámetro de tipo SQL Database, porque con ese parámetro yo puedo ejecutar instrucciones SQL. Es decir, se coloca ese parámetro, mira, db.execute SQL, y ahí le paso como parámetro la variable code. Mira, ahí le estamos indicando de que cuando se cargue la aplicación, que genere esa tabla. ¿Por qué? ¿Está bien? Porque cuando lanzamos la aplicación, primero definitivamente va a ejecutar ese constructor. Y luego de haber ejecutado ese constructor, va a ejecutar ese método. ¿Y este método qué hace? Se va a encargar de crear la tabla. ¿Ya? ¿Estamos? A ver, hasta ahí preguntas. Ya, miren acá, ojo, entendamos. Acá estoy guardando mi código que se encarga de crear una tabla. Perfecto, por lo tanto, cuando carguemos la aplicación, primero va a ejecutar ese constructor. Y luego de haber ejecutado ese constructor, va a ejecutar el método onCreate. Y en el método onCreate, ¿qué hace? Ejecuta la variable código. ¿Y qué tenemos en código? La creación de la tabla. Ahora nosotros nos preguntaríamos, ¿y esa tabla dónde lo va a crear? ¿En qué base de datos? Y también nos preguntaríamos, si esta es una clase, mantenimiento es un Java class, ¿cómo se hace que se ejecute automáticamente? Es que precisamente debemos de recordar que esta clase es un repositorio de código nada más. Para que esta clase se ejecute, hay que llamarla, por ejemplo, a modo de Java, era con Java main class, con un formulario, ¿no? Pero ahora, en toda aplicación móvil, ¿cuál es la aplicación que se ejecuta? La aplicación que se ejecuta es un main activity, las actividades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el main activity, desde acá, tengo que llamar a la clase mantenimiento. Desde main activity, sabemos que en toda aplicación móvil lo que se ejecuta son los main activity. Por lo tanto, desde el main activity tengo que llamar a la clase mantenimiento, a él. ¿Ya? Y para ello, mira, voy a la clase main activity, ¿está bien? Voy a la clase main activity. ¿Y cómo hacemos para llamar a un método de la clase mantenimiento? Creamos un objeto. Mira, acá le digo, mantenimiento, un nombre, m igual a new mantenimiento. Ya. Pero como ustedes ven, me lanza un error, ¿no? ¿Por qué? Estoy creando un objeto m de tipo mantenimiento. Pero ¿por qué me lanza el error? ¿Por qué me lanza el error ahí? A ver, veamos. Ramírez. Así es, porque faltan los parámetros. ¿Cuántos parámetros? Yo puedo ver que en la clase de mantenimiento, ahí está el constructor y requiere 4 parámetros. Mira, es por eso, pues. Entonces, hay que pasar el primer parámetro. A ver, si recuerdan, el primer parámetro que era, les comenté. ¿Para qué servía el primer parámetro? Acá dice el contexto. ¿Y qué quiere decir el contexto? La aplicación, la actividad que va a procesar esa clase de mantenimiento. ¿Y quién va a procesar? Mi activity. Mi activity.py. Coma. El segundo parámetro, ¿el nombre de qué? ¿El nombre de qué? Dice string name. Les comenté, ¿el nombre de qué?
el nombre de la base de datos. Por ejemplo, acá le digo, supongamos ventas 2020. El nombre de la base de datos. El nombre que tú quieras. Es como decir el nombre del archivo. Tercer parámetro. Tercer parámetro. Me pide un objeto de tipo cursor. Les indicaba que un objeto de tipo cursor es cuando vamos a hacer las consultas. ¿Ya? Inicialmente yo no quiero que se conecte a la base de datos inicialmente. Entonces le digo acá null. Y luego, el último parámetro. El número de la base de datos, la versión, cualquier número. Habitualmente le ponen 1, pero puede ser cualquier número. ¿Ya? Ahí está, mira. Ahora ya está. Mira, por lo tanto, mira, sabemos, recordamos, cuando yo ejecuto una aplicación móvil, se ejecuta main activity. Y al ejecutar main activity, mira, ahí está el objeto M de tipo mantenimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el contexto actual va a crear una base de datos llamada ventas 2020. Por ahora no va a manejar cursores, null. Y el número que identifica esa versión, 1. Por lo tanto, ahí va a crear la base de datos ventas 2020. Una vez creado la base de datos ventas 2020, ahí recién se va a encargar de ejecutar el método onCreate. Y este método onCreate, ¿qué hace? Se va a encargar de crear la tabla. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Y de repente tú podrías decir, ya, profe, por ejemplo, acá ya creó la base de datos. Luego de él, por default, ejecuta ese método onCreate, que se encarga de crear la tabla. Ya. Supongamos, ¿no? Claro que no es la forma directa, pero se supone que para el proceso para que se ejecute ese método de insertar, tú tendrás que tener un formulario, un activity que te pida los datos personales del empleado para poder registrarla. Pero solamente como idea, si en algún momento dado quiero insertar datos, quiero llamar a este método, obviamente acá tendrás que colocar n.insertar, ¿no? Ojo, acá solamente como para recordar cómo puedes llamar a los métodos. Pero en realidad directamente no lo vas a poder llamar. ¿Por qué? Porque se supone que para llamar a este método de insertar tienes que tener un activity que te pida los datos personales del empleado, ¿no? Habrá que elaborar otro activity. O bueno, o por último en el main activity, ¿no? Pero tiene que haber componentes que te pidan los datos personales del empleado para luego llamar al método de insertar, ¿no? ¿De acuerdo? Estamos. Entonces fíjate cómo llama, ¿no? A insertar, puedo llamar a actualizar, todos los métodos que tú tengas, ¿no? Puedo llamar al método consultar, puedo llamar al método eliminar, ¿está bien? Ya. Pero recuerda que cada uno de los métodos probablemente lo llames desde diversas actividades. Lo importante es que a través del objeto M de tipo mantenimiento estás creando una base de datos con este nombre, ya, y luego de haber creado la base de datos se va a ejecutar por defecto este método, onCreate. Y este método es la encargada de construir esta tabla. Y una vez construida la tabla, ahí recién puedo procesar los datos. Antes no. ¿De acuerdo? Estamos. Entonces, de repente esto a modo de comentario, acá le digo, probablemente, cada método será invocado desde diversas actividades. ¿Ya? ¿Ok? A ver, hasta ahí, preguntas, dudas, muchachos.